Ok. Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase de Derecho Penal Especial. ¿Me recuerdan, por favor, el día viernes en que quedamos? Estábamos viendo Principio de consumación o absorción. principios de consunción, ¿sí? Sí, señora. Construcción y Y absorción. consunción. Estamos viendo ¿qué? Los principios a través de los cuales se resuelven los concursos aparentes de tipos penales. Entonces vamos a ver el último. Ya habíamos visto el principio de subsunción, el principio de especialidad y el de consunción o absorción. Hoy vamos a ver el principio de alternatividad. ¿Listo? Esta vaina aquí. Ya. ¿Sí les estoy compartiendo pantalla? Sí, doctora. Sí, señora. Ahora, Ok. Sí, doctora. Este principio es el más sencillo. Se llama principio de alternatividad porque solamente puede darse uno de los tipos penales que se supone están concursando. ¿Es el uno o es el otro? Pero no los dos. ¿Listo? Porque entre ellos se excluyen. Vamos a ver cómo es que funciona esto. Vamos a poner dos casos y los vamos a analizar desde perspectivas distintas. El primero. Acá. Listo. Entonces, caso 1. Pedro le propina 3 puñaladas en el pecho a Juan, pero no le causa la muerte. Debido a que los médicos logran salvarle la vida. ¿Listo? En este caso hipotético, la fiscalía va a formular imputación de la siguiente manera. Entonces, formula imputación en contra de Pedro como presunto autor de los tipos penales de lesiones personales dolosas en concurso heterogéneo simultáneo con tentativa de homicidio. Estamos viendo dos tipos penales distintos, por eso el concurso es heterogéneo. Uno se refiere a lesiones personales y el otro se refiere al homicidio, pero en la modalidad de tentativa. Bajo este presupuesto vamos a hacer la adecuación típica completa, es decir, vamos a encontrar los tipos penales a los que se está haciendo referencia. Entonces, lesiones personales dolosas, digamos que es el artículo 111, 112, inciso 2, digamos. Fue tan terrible. Y tentativa de homicidio, artículo 101, con la modalidad del 27, inciso 1. ¿Listo? De paso, revisamos un poquito la capite de lesiones. ¿Dónde está? En la capite de lesiones. Acá. Listo. Nosotros hemos venido hablando del tipo penal, de los tipos penales que se refieren a la vida e integridad personal. Todos los que vimos hasta este momento que se llaman homicidio, agravantes del homicidio, homicidio preterintencional, culposo, homicidio por piedad, feminicidio, agravantes del feminicidio, todos esos, genocidio, la apología al genocidio, son tipos penales contra la vida. ¿Listo? A pesar de que el bien jurídico se llama vida e integridad personal, son tipos penales contra la vida. Ahora vamos a hablar de los tipos penales contra
la integridad personal, que son los llamados tipos penales de lesiones personales. El artículo 111 del Código Penal señala que en este tipo estarán nos encontraremos en este tipo penal cuando se den los siguientes ingredientes normativos del tipo. Primero, un sujeto activo de carácter simple que diga el que, cualquiera, cause a otro daño en el cuerpo o en la salud. ¿Listo? Tendremos entonces un tipo penal que tiene un sujeto activo de carácter simple con una conducta única o conducta simple también, en el sentido en que tiene solamente un verbo rector que se llama causar daño. Un ingrediente normativo del tipo 1 que es a otro, un ingrediente normativo del tipo 2 que es en el cuerpo y un ingrediente de tipo 3 que es en la salud. Deberá darse entonces el ingrediente normativo del tipo 1 sumado al 2 o al 3 o al 2 y al 3, porque podrá haber daño en el cuerpo y además en la salud. Pero se necesita en todo caso que se dé ese daño en el cuerpo. Vamos a ver entonces qué pasa. Las lesiones personales, si ustedes ven en el artículo 111, dice que incurrirán en las sanciones establecidas en los artículos siguientes. Del 112 hasta el 116 van diferentes clases de sanciones. Y cada tipo penal es complementario. ¿Por qué? Porque depende, primero, del tiempo de incapacidad médico-legal que se le haya dado a la víctima a raíz de las lesiones. Si es menos de 30 días tiene una pena, si es más de 30 días sin pasar de 90 tiene otra pena, y si es de más de 90 días tiene otra pena. Esto está en el artículo 112 del Código Penal. Pero los artículos siguientes, del 113 al 116, también vamos a ver que existen otras circunstancias que son las llamadas secuelas, es decir, las lesiones personales. Para saber cuánto va a ser la pena, no basta con determinar que se causó otro daño en el cuerpo o en la salud, sino que se necesita primero saber cuánta es la incapacidad médico-legal, cuántos días de incapacidad, y en segundo las secuelas, que podrán ser deformidad física, perturbación funcional, perturbación psíquica o pérdida anatómica o funcional. Estas, las tres primeras, pueden ser transitorias o permanentes. Deformidades físicas incluyen desde rasguños hasta cicatrices. Serán transitorias cuando desaparecen y permanentes en el caso de las cicatrices cuando quedan en el tiempo. Perturbaciones funcionales se refieren a funciones específicas del cuerpo, funciones de respiración, de digestión, de secreción, de visión, etcétera, etcétera. Perturbaciones de carácter psíquica. Esas también tendrán que ser dictaminadas para establecer si el daño que se causó es transitorio o permanente a nivel de la psiquis. Y la pérdida anatómica o funcional, que se refiere a la pérdida del órgano, que es anatómica, o a la pérdida de la función, perdón, la pérdida anatómica, que es del miembro, o la pérdida funcional, que es del órgano. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, pérdida anatómica del miembro superior izquierdo. Entonces, ¿qué perdió? Pues el brazo. ¿Listo? A raíz de eso se le afectó una función, que es la función de aprehensión. ¿Por qué? Porque ya la persona solamente podrá aprender cosas, es decir, cogerlas con la mano derecha. ¿Listo? Ya no tiene aprehensión en la mano izquierda o en el brazo izquierdo porque es que ya no tiene brazo izquierdo. ¿Listo? También de qué dependen las secuelas, la incapacidad, perdón, de qué depende la pena además de la incapacidad y las secuelas, del lugar de la lesión y del agente o la situación con la que, el elemento con el cual se causa la lesión. Entonces, si son lesiones con agentes químicos o en el rostro, automáticamente la pena se va a disparar. Ojo, agentes químicos o en el rostro. No es que tengan que darse las dos. Pueden darse las dos o una de las dos para que estemos ante el tipo penal correspondiente de lesiones personales, que son los del artículo del 111 en adelante. Ahora bien, si nosotros estamos hablando en el caso específico de lo que acabábamos de analizar o de lo que estamos analizando respecto al primer caso en el que nos encontramos, en donde Pedro le propina 3 puñaladas en el pecho a Juan, pero no le causa la muerte, porque los médicos le salvan la vida, la fiscalía imputa 2 conductas punibles distintas. Primera conducta punible. Le imputa el tipo penal de lesiones personales dolosas.
Artículo 111, que lo acabamos de ver, daño en el cuerpo o en la salud, en este caso daño en el cuerpo. Y el 112, inciso segundo, porque quizás la pena no fue mucha, o sea, el término de incapacidad no fue mucha, y no se indican lesiones, pues o secuelas. Entonces, pues, quedó en esa pena. Y el segundo delito que se refiere a la tentativa de homicidio, es decir, dirigió todo su actuar de forma inequívoca a lograr la consumación de un homicidio, esto es, cegar una vida, pero no se pudo realizar por circunstancias ajenas a su voluntad, como es la intervención de los médicos que logran salvarle la vida. En ese caso específico, están imputando dos delitos diferentes, pero realmente solo hay uno, porque las lesiones personales y la tentativa de homicidio no pueden concursar respecto de la misma persona en la misma unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir? Ay, caramba, la embarré, perdón. Discúlpenme que les quité el compartimiento de pantalla. Quiere decir que si, por ejemplo, Pedro el día de hoy le da 3 puñaladas a Juan. ¿Listo? Y Juan no se muere, que es lo que tenemos ahí. Y Pedro en 3 meses le da un tiro en la cabeza a Juan. Pero otra vez no se muere, ese Juan tiene más vidas que un gato. No fallece. Y finalmente Pedro en 1 año mata a Juan ahogando. ¿Listo? En este caso específico tendremos un concurso de conductas punibles. Es más, es posible que inicialmente los procesos se adelanten en procesos separados. Entonces, en este caso, Pedro le da 3 puñaladas a Juan, será una conducta punible y un proceso. En 3 meses le da un tiro en la cabeza a Juan, pero no fallece. En ese caso hipotético será otro proceso con otra conducta punible. Y en 1 año mata a Juan. Ahí sí es otro proceso con una conducta específica que será el homicidio. Pero ¿qué pasa si antes de que se dé este homicidio, es decir, antes del año y después de las 3 puñaladas de Juan de hoy, Juan se queda callado el día de hoy? Él nunca le cuenta a la policía ni a la fiscalía que le dieron 3 puñaladas y que fue Juan. Él no pone la denuncia, no interpone la denuncia. Pero en 3 meses Juan, cuando le da el tiro, dice, ahora sí voy a decirle a la fiscalía lo que está pasando. Entonces Juan les cuenta de este hecho y de este. Reúne los 2 hechos en uno solo, en una sola denuncia. Si lo reúne en una sola denuncia, la fiscalía va a hacer un concurso, o sea, va a concursar las conductas. Y quizás le tenga en cuenta tentativa de homicidio en concurso homogéneo. ¿Por qué? Porque son 2 conductas diferentes, atentatorias, las 2, tentativa de homicidio, en unidades de tiempo distintas. ¿Listo? Pero en el caso específico de lo que estamos viendo aquí dentro de nuestro ejercicio, nos dice que la fiscalía en un único hecho contra la misma persona, Pedro contra Juan, en un único hecho que ocurrió una única vez en una unidad de tiempo determinada, le pega 3 puñaladas a Juan, Pedro a Juan, y dice que son lesiones personales con tentativa de homicidio. Una de las 2 conductas debe salir, una de las 2 no va a estar, y tendrá la fiscalía que determinar cuál es y cómo lo hace mediante la alternatividad de la conducta. ¿Qué fue realmente lo que ocurrió en este caso? ¿Unas lesiones personales dolosas o una tentativa de homicidio? Profe, ¿cómo logramos establecer si son lesiones personales o tentativa de homicidio? Los fiscales en la vida real lo hacen de la manera más tonta, impráctica, poco profunda e ilegal posible. Y es decirle a medicina legal que le determine en dónde fueron las lesiones y si existió riesgo para la vida de la persona.
Es decir, medicina legal termina tipificando la conducta. Entonces, si medicina legal dice, ah, no, como se las dio en el pecho, entonces aquí hay órganos vitales como el corazón, los pulmones, no sé qué, entonces efectivamente estuvo en riesgo la vida del señor. Entonces el fiscal corre y dice, ah, como medicina legal dijo que estuvo en riesgo la vida del señor, entonces es tentativa de homicidio y no lesiones. Así es como lo hacen los fiscales. Así no debería ser. ¿Cómo debe hacerse? Debe hacerse teniendo en cuenta lo siguiente. Primero, lo más importante, intencionalidad exteriorizada del actor. ¿Qué pretendía el sujeto activo de la conducta? Quería lesionar, quería matar, etcétera, etcétera. 2. Ahora sí, ubicación de la lesión. 3. Elemento con el que se causó. Y 4, riesgo para la vida. Los 4 son determinantes para lograr establecer si estamos ante unas lesiones personales o si estamos frente a una tentativa de homicidio. No solamente la ubicación de la lesión y el riesgo para la vida. Se necesita ver la intencionalidad exteriorizada del actor. Veamos el caso. Pedro le propina 3 puñaladas en el pecho a Juan. Y esa conducta que exterioriza Pedro es propia de un camino criminal de lesionar o de un camino criminal de matar. De matar. De matar, profe. Entonces, por la intencionalidad exteriorizada del actor, ya nos da homicidio y no, perdón, tentativa de homicidio y no lesiones personales. Por la ubicación de la lesión, fue en el pecho. Efectivamente, se trata de un lugar en donde se puede llegar a perder la vida si se causa una lesión ahí. Entonces, es tentativa de homicidio. Por el elemento con el que se causó, aquí no es determinante, porque yo puedo usar un puñal tanto para lesionar como para matar. Entonces, aquí quedan empatados. Profe, le quería dar en el corazón. ¿Eso de dónde lo sacas, mujer? Le dio en el pecho, en fin. No sabemos si le quería dar en el corazón o no. Bueno, profe. Riesgo para la vida. Entonces ahí entra medicina legal y va a decir, bueno, sí, las lesiones del señor sí fueron en el pecho, pero no fueron tan terribles. Puede decirlo, o puede decir, bueno, sí, sí estuvo en riesgo la vida del señor. Dependiendo de eso nos dirá si es tentativa de homicidio o lesiones. Digamos que en este caso dijo que efectivamente, como dice la doctora, casi le da una precordial, estuvo muy cerca, le perforó un pulmón, yo qué sé, riesgo para la vida. Si todas estas o la gran mayoría dan tentativa de homicidio, pues es tentativa de homicidio. Si la gran mayoría dan lesiones, pues es lesiones. Pero la principal y más determinante para establecer si se trata de unas lesiones o una tentativa de homicidio es la intencionalidad del actor, del sujeto activo de la conducta. Profe, buenas noches, disculpa. Entonces, en el caso tal del parcial que hicimos, ahí sería tentativa de homicidio. Ella solo quiso activar la bomba panfletaria para que salieran los panfletos y no para ocasionarle lesiones a la señora que casualmente iba ingresando en el baño. ¿Sería así? ¿Sabes cuál es el problema, mi doctora querida? Que la tentativa de homicidio o los delitos que admiten las tentativas son solamente conductas de tipo doloso. Entonces, tú realizas una conducta de dolo, en este caso ella quería, no sé, causar terrorismo o lo que sea, y en virtud de eso causó unas lesiones. ¿Esas lesiones le eran previsibles a ella a manera de dolo eventual No. o a manera de culpa? Ahí es donde estaba el truco del examen. De dolo eventual. O al azar, por eso fue un dolo eventual. Creo. Es dolo eventual. En ese caso sería tentativa de homicidio y no lesiones. ¿Por qué? Porque es que ella puso la bomba panfletaria a las 12 del día en un baño público cuando más gente hay. El daño no solamente es previsible, sino que hubiera podido ser evitable, pero ella no hizo absolutamente nada por evitarlo o confiar en poder evitarlo, que serían lesiones culposas. Por el contrario, dejó librado al azar el resultado dañoso y en consecuencia le causó lesiones a una persona. Entonces responderá a título de dolo eventual por esas lesiones. Ya resolvimos el parcial. ¿Listo? Doctores, entonces, analizando y aplicando el principio de alternatividad, no puede haber lesiones personales y tentativa de homicidio en este caso al tiempo. O es la una o es la otra.
Y en este caso, de acuerdo a lo que analizamos, ¿qué tipo penal es el que no hay? Lesiones personales. Lesiones. Este no lo hay. En consecuencia, la conducta que realmente se cometió o la que en principio debía imputarse es tentativa de homicidio. ¿Listo? Es la que prevalece. Muchos de ustedes van a escuchar profesores que les dicen es que eso jamás concursa, jamás puede haber lesiones personales con tentativa de homicidio, ese es un concurso aparente e imposible. No, sí es posible, incluso que haya lesiones con homicidio. Aquí estamos viendo un caso, en este caso en donde se dan 3 unidades de tiempo aparte. Pedro el día de hoy le da las 3 puñaladas, a los 3 meses le da un tiro y finalmente lo mata. En este caso, si Pedro alcanzó a denunciar estos 2 hechos antes de que lo mataran, obviamente, porque nadie viene a denunciar después de la muerte, aquí tendremos una tentativa de homicidio concursando con un homicidio sobre una misma víctima, que es Juan. ¿Cuándo más puede haber concurso? Cuando se trata de personas diferentes. Por ejemplo, le disparó a Juan, quería matarlo, tentativa de homicidio, y volvió y le disparó y por accidente le pegó a la esposa de Juan en un brazo. En consecuencia, puede haber lesiones personales respecto de ella, porque para ella no iba la situación, y tentativa de homicidio para él. O eventualmente puede haber tentativa de homicidio para los dos, una con dolo directo y una con dolo eventual, dependiendo del caso en concreto. Doctora María Angulo. Doctora María. Sí, ya, profe. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando hay un acoso sistemático y la persona denuncia, pero no pasa nada? ¿Acoso sistemático? ¿En qué sentido, doctora? ¿Acoso sexual? ¿Acoso laboral? ¿Acoso qué? Sí, sexual. Ok, listo. Vamos a ir, adelantémonos un poquito al tipo penal de acoso sexual, que se encuentra en el artículo 200. Ay, me olvidó. Espérate, 208, 210, 220, debe ser como el 215. 218, 217, inhabilidades, omisión de denuncia, utilización, pornografía, demanda, constreñimiento, proxenetismo, estímulo a la prostitución, violencia, inducción a la prostitución, acceso carnal, se me perdió el tipo penal. Constreñimiento, circunstancia, agravación, estímulo a la prostitución. Profe, ¿puedo decir algo? Dime, dile, dale. Oye, se me perdió el tipo penal. Pues, digamos, no tiene que ser precisamente sexual, sino que haya como un tipo de hostigamiento en cuanto a, ¿qué te digo yo? No sé, algún tipo de carta. Sí, o sea, como que haya algún tipo de seguimiento, no sé, algo así. Ok, mi doctora María. Primero vamos a ver el tipo penal que al fin lo encontré, que es el 210A. Acoso sexual. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Mira todos los ingredientes normativos del tipo que tiene esta conducta de tipo penal. Nos dice, primero, que se necesita que tú tengas el sujeto activo de la conducta, tenga una autoridad especial sobre ti. O sea, o tiene poder sobre ti, o por su edad tiene más poder sobre ti, o por su sexo, hombres, mujeres, no sé qué sé, alguna situación que lo hace particularmente superior a ti, por su posición laboral, social, familiar, económica, etcétera, etcétera, y empieza a desplegar alguno de estos verbos rectores: acosar, perseguir, hostigar o asediar, que lo puede hacer físicamente o verbalmente. Físicamente podrá ser mediante cartas, llamadas telefónicas, mensajes a través de redes sociales, o verbalmente cuando empieza a decirte cosas ya directamente. ¿Listo? Profe, psicológicamente. Doctor Larrota, dame un segundo. Si lo hace con fines sexuales, todo eso tiene que hacerlo con fines sexuales no consentidos, estaremos ante el tipo penal de acoso sexual.
Si no estamos frente a las circunstancias específicas de todo lo que reúne el tipo penal que te acabo de mencionar, esto es superioridad sobre la víctima, que lo haga con intenciones sexuales no consentidas y que lo haga acosando, persiguiendo, hostigando, asediando física o verbalmente a la víctima, no estaremos ante este tipo penal. Entonces, si tú me dices, por ejemplo, es que a veces pasa, ¿no? No falta el intensito por ahí que se gana uno de vez en cuando, y entonces empieza a escribirle y escríbale y escríbale y dígale, y pues ahora con las redes sociales es mucho más fácil. Entonces te acosa y te acosa y te acosa todo el tiempo. A veces no te está diciendo, oye, tengamos sexo, pero sí te insiste una y otra vez en varias cosas que tú no quieres hacer, como por ejemplo, oye, dame tu número de celular, quiero hablar contigo, acéptame un café, cosas como esas, ¿listo? Esas otras conductas que no son de tipo sexual no están tipificadas dentro del 210A. Si son de tipo sexual como, oye, quiero acostarme contigo, o sea, yo te veo y mejor dicho me emociono y me acuerdo de Manuelita y de todo el mundo y hasta el, hace de todo, pues el hombre ahí, ya es un acoso de tipo sexual. Muchas mujeres hemos aprendido, la mayoría de las mujeres hemos aprendido a vivir con los acosos, no solamente de orden sexual, sino estos otros acosos, quizás a los que tú te refieres, que no es en donde te lo están pidiendo, entre comillas, y diciendo que se quieren acostar contigo y que sueñan contigo y que hacen de todo contigo, sino que te invitan y te invitan y te invitan y tú dices, oye, ya déjame en paz, ¿sí? O sea, no me molestes, ya te dije que no más. Esos otros acosos podrían llegar a tipificarse bajo injurias por vía de hecho, pero no como acoso sexual. ¿Listo, doctora? O incluso dentro del término policivo podría solicitar una medida de restricción para pedir a esta persona que no se comunique contigo, pero ya no sería desde el punto de vista del derecho penal, sino del derecho policivo. Estoy ya poniendo un ejemplo. Yo sé que no es tu caso, doctora María, sin que te ríes, como si no soy yo. Sí, tranquila, no te preocupes. Hablo en general No, de las es que mujeres o de los no hombres. es Que eso. también hay unas locas que no faltan ahí persiguiendo al doctor Acosta, al doctor Larrota, todos por allá, doctor Eso es Villa. impresionante, profe, es impresionante. Es que sí es parecido. No, mentiras, no. Pero Profe, él sí perdón, no perdón. coloca la denuncia, profe. Ay, no. Señor. Y digamos si es de tipo extorsivo. Ah, no, pues entonces tendremos que ver qué es lo que pasa, ¿no? A veces, doctora querida, y esto es una modalidad específica de extorsión, que se llama el sexting. No está regulada en Colombia el sexting, está sancionada cuando se realiza frente a menores de edad, pero no frente a mayores de edad. Entonces es posible que tú puedas llegar a tipificar el tipo penal de extorsión, pero la extorsión propiamente dicha tiene un bien jurídico tutelado que es contra el patrimonio económico. Entonces ahí es donde cae la conducta, porque a veces entonces, por ejemplo, yo tuve amoríos por allá con un tóxico inmundo alguna vez, estoy colocando un ejemplo, ¿no? Y entonces el tóxico me grababa teniendo relaciones sexuales con él. En un momento, digamos que fueron consentidas o no fueron consentidas, eso no tiene nada que ver. Me grabó, con mi permiso o sin mi permiso. Cuando yo termino con el tóxico empieza toda esta labor, ¿no? Entonces, oye, volvamos, mira lo rico que la pasábamos, ¿te acuerdas cuando me hacías y yo te hacía y no sé qué, y más? Entonces le digo, oye, no, ya, se acabó, en serio, no más, no me interesa. Ah, no va a volver conmigo. Listo, entonces voy a publicar los videos que tengo suyos y todo el mundo se va a enterar que usted no es la mansa paloma que todo el mundo cree y yo voy a mandar eso por todo lado, por todas las redes sociales y todo el mundo va a saber la clase de fufurufa que es usted. Mira, no me está pidiendo nada de orden patrimonial a cambio. El tipo quiere extorsionarme para que vuelva con él, para que vuelva a acostarme con él, etcétera, etcétera, para que retomemos nuestra relación. Y yo no quiero. En teoría es un tipo penal de extorsión, pero el problema es que la extorsión está dentro del bien jurídico del patrimonio económico. Y entonces ahí empieza el problema de la extorsión. Ese es uno de los vacíos que tenemos en este momento grandísimos en el Código Penal y es frente a estas nuevas modalidades de extorsión como el sexting, en donde hacen esta clase de cosas. O por ejemplo, tú consigues un amigo por internet, te dice, mándame una fotico, ¿cómo es que mandan ustedes? ¿Cómo es que llama eso? Mándame el pack. Entonces, mándame tu pack y luego entonces yo publico el pack de todos los packs que nos hemos mandado y con eso todo el mundo sabe qué tan terrible es el pack del otro. Son conductas propias de sexting que están sancionados a nivel internacional, pero que Colombia no ha sancionado. Entonces, en esos casos específicos, lamentablemente la conducta se deviene en atípica o queda en una conducta muy, muy baja, como por ejemplo injuria
por vía de hecho, pero no propiamente en extorsión, que es una situación terrible porque hombres y mujeres sufren a diario, ahora con el boom de redes sociales, de sexting. Y no se está haciendo. Se sanciona en el caso específico de menores, pero no para mayores. Incluso es posible que llegue a adecuarse bajo un tipo penal que se llama constreñimiento ilegal, cuando quieren obligarte a ti a hacer algo que no quieres hacer. ¿Listo? Pero ya la conducta de tipo sexual o la extorsiva no se podría dar por esas razones. ¿Listo, mi doctora María? Ok. Doctora Gisenia. Hola, profe, buenas noches. Sí, Hola. señora. Profe, tengo una pregunta, ¿sí? Es Sí, un señora. caso, pues, saliendo de lo que está diciendo la compañerita, sino de lo anterior. Un ejemplo, está la pareja, ¿no? El matrimonio, terminaron, y el señor, pues, terminaron por agresión, un ejemplo. Y el señor le pone, la chica le pone la demanda, pero el señor no respeta todas esas restricciones y, ¿sí? No sé, le pega 3 puñaladas, se salvó la chica, ¿sí? No, él dice, si no es para mí, no es para nadie, vuelve y la persigue, X, no le ponen cuidado a la policía, no pone cuidado a la policía ni nada, hasta llegar su muerte. Ahí sería lo mismo prácticamente en ese caso, ¿o cambia? No, es supremamente distinto. Además, porque con el contexto que estás describiendo, la fiscalía podría tipificar un feminicidio, porque tuvo una relación con ella Ok. de carácter emocional. Ujú, Hay sí. hay un criterio sistemático de violencia hacia la mujer, porque tú me dices que ya la había agredido una vez, ella le Mm, tenía restricciones y aún así volvió y la agredió hasta que la mató. Ese es el típico, la típica construcción de uno de los eh, ahí sí viene el feminicidio. diferentes hipótesis del feminicidio. Ok, listo, profe. Tenía como esa duda. Gracias. Ok, doctor. Doctor John Acosta, Profesora, el hombre marcó acosado sexualmente. Sí, yo no sé, eso, no puedo subir una foto a las redes sociales porque No, yo de colapsan. ti no prendía la cámara porque deben estar tomándote fotos en este momento. Profe, colocaste los 3 delitos que le pasaron a Juan, pero tienen que ser marcados dentro del mismo año porque prescriben, ¿no? Prescriben al No, no, año. no, 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 no. Primero, no prescriben, caducan. Caducan Ok, si hay caducidad. Y los únicos que caducan son las querellas, es decir, los delitos querellables. Y los delitos querellables serían las lesiones personales y eso. Porque dependiendo de, podrán haber lesiones personales que no sean querellables. ¿Como cuáles? Por ejemplo, las de agentes químicos, las que tienen lesiones en el rostro o las que son contra menores o las que superan el término de 90 días de incapacidad. Ninguna de esas o con afectaciones o secuelas de carácter permanente no son querellables. Pero en este caso específico, si por ejemplo efectivamente le dio tres puñaladas en el pecho, pero no fueron profundas, es decir, pueden llegar a ser superficiales, que es lo que parece indicar en este caso, porque nos hablan de el artículo 102, inciso segundo, y no nos hablan de lesiones, es decir, que no superó los 30 días, pero sin pasar de los 90, la incapacidad médico-legal, sin secuelas, entonces estaremos ante uno de los delitos querellables, las lesiones personales querellables. Los delitos querellables, como su nombre lo indica, necesitan querella de parte, es decir, que más allá de una denuncia, es una querella en donde usted debe informarle a la fiscalía lo que pasó. Los delitos querellables tienen un término de caducidad para interponer la querella, que son 6 meses siguientes a la ocurrencia del hecho. Entonces, si fue hoy, tiene Juan 6 meses para interponer la denuncia por lesiones personales. Pero si es una tentativa de homicidio, la tentativa de homicidio no es un delito querellable, por ende no se necesita querella, sino basta con denunciar el hecho. Y el término aquí no es de caducidad, sino de prescripción y prescribirán el máximo de las lesiones personales establecidas para el presente caso dependiendo de la pena. Entonces, en el máximo de la pena prescribe el delito. ¿Listo, mi doctor John? listo, profe. Sí. Ok. Doctor Ricardo Andrés. Buenas noches, doctora. Tengo una duda con respecto a la tentativa de homicidio y el homicidio con respecto a las lesiones personales que pues tú dices que no concursan. Pues No concursan, dicen la mayoría. Y en la mayoría de casos es así, pero ya vimos excepciones en donde pueden concursar incluso sobre la misma persona. o sea, yo tengo un ejemplo porque pues tú pones o sea, un ejemplo pero con los lapsos de tiempo Muy muy cercanos. extensos. Sí, no, como muy extensos. Pienso yo de pronto, digamos, el
el ejemplo de los policías, el policía que mató al muchacho allí en el norte con taser, pues en ese momento cuando estaba siendo grabado los policías haciéndole ese tipo de lesiones, pues pienso yo que era ya pues un tema de lesiones personales y pues ya dentro del CAI se vio pues otra situación, otro tipo de lesiones que pues le ocasionaron la muerte. Sí. Sí aplicaría como para lesiones personales y posteriormente un homicidio. No, Bueno, mira qué pues es lo que lógico. pasa. En ese caso específico, la fiscalía va a analizar la conducta en su conjunto. Es decir, va a decir que si bien es cierto, se dieron unos minutos antes y otros tal vez unas horas después, entendida bajo las lesiones que se le causan inicialmente con el taser y luego como finalmente al parecer pierde la vida como consecuencia de una golpiza que se le profiere o que se le produce en el CAI, la fiscalía va a ver todo como una unidad y va a decir, la intencionalidad está clara desde el comienzo. Y es lo que ha hecho la fiscalía en este caso, es decir, desde el comienzo, desde que ellos empezaron con el taser, era claro que lo querían matar. Eso es lo que dice la fiscalía. Entonces, todo lo asumen como el iter criminis de la tentativa, del homicidio. Entonces, ¿qué pasa? Ejecutaron los actos ejecutivos en momentos distintos. Entonces, primero lo cogieron con el taser para poderlo debilitar lo suficiente y podérselo llevar al CAI, en donde iban a obtener la impunidad necesaria para poderlo golpear hasta la muerte. Eso es lo que dice la fiscalía. Toman todo como si fuera parte de un mismo camino criminal, porque es para ellos, como fiscalía, la intencionalidad desde el comienzo era matar. Y así lo han establecido, o sea, o así están llevando el proceso correspondiente en el procedimiento penal. Y es decir, desde el comienzo era claro que lo querían matar. Debatible o no, pero les estoy contando lo que dice la fiscalía. Y bueno, Doc, pues tú respecto a eso, ¿tú piensas que desde un principio, o sea, según la fiscalía que dice que era evidente que lo querían matar, o sea, ¿tú piensas lo mismo o como cuál es tu punto de vista ahí? Te digo la verdad, Sí, señora. no puedo dar mi opinión en este caso, porque estoy llevando parte del proceso, entonces no puedo dar mi opinión en este caso. Mm, ¿Listo? Entonces no puedo decir ni bien ni mal, estoy sometida a reserva por secreto profesional, entonces no puedo referirme a ese caso específico ni de una ni de otra manera. ¿Listo? Ah, Lo siento. Cuando termine, habla. Es más, cuando termine de hacer lo que tengo que hacer en ese proceso, lo van a saber por todos los medios de comunicación que pasó y entonces podremos hablar, pero ahorita no podemos hablar. ¿Listo? ¿usted se apoderada de víctimas? Pues, No voy a decir nada. Secreto profesional. Doctor Bolívar. muchas gracias, Doc. Ok, doctor. Buenas noches, doctora. Doctora, entonces, ¿me puede colocar la pantallita? Que es que se me olvidan los delitos. Por lo complejos, es que son tantos. Sí, es que son difíciles. No, es que igual se me olvidan. Dale, Ahora dale. sí, doctora, entonces, lesiones puede concursar con tentativa de homicidio siempre y cuando la unidad de tiempo no sea simultánea, sino sucesiva, entonces. No tanto eso, sino como si no podemos individualizarlos en la intencionalidad de un mismo camino criminal. Me explico. Está claro que Pedro, desde el comienzo, desde el primer día que le da las 3 puñaladas a Juan, tenía la intención clara de matar. Está clarísimo. Pero establecer, o sea, cuando vemos nosotros lo que está ocurriendo en este caso, 3 puñaladas a Juan, un día, luego a los 3 meses, un tiro en la cabeza y luego finalmente al año lo logra matar, va a ser difícil para la fiscalía lograr establecer que todo iba en una misma unidad, perdón, en una misma intencionalidad, perdón, más que en una misma intencionalidad, que hacían parte de un mismo camino criminal. Lo que va a hacer la fiscalía es que si tuvo conocimiento de estos dos primeros hechos, por ejemplo, primero conoció esto, entonces abrirá proceso por tentativa de homicidio. A los 3 meses vuelven otra vez y atacan a Juan y Pedro. Entonces la fiscalía probablemente si se entera de esa información, pues quizás unifique este nuevo hecho de los 3 meses con este proceso de acá. Pero ¿qué pasa si la fiscalía no se entera de estos dos primeros hechos? Pues se va a enterar de este nada más,
de cuando Pedro finalmente mató a Juan. Y lo que le va a mostrar al juez es que el camino criminal venía ejecutándose desde antes. Los actos ejecutivos se iniciaron un año antes, cuando cuando le dio 3 puñaladas y luego 3 meses después, cuando le dio el tiro y demás. Es decir, la fiscalía dependerá de la fiscalía del momento de cómo se enteró y cómo el ente persecutor, que será la fiscalía en este caso, logre hacer la adecuación del camino criminal. Si logra reunir todo en uno solo, va a decir es homicidio y ya, y mira, desde el comienzo lo tenía calculado. Pero si se enteró a la primera, pues no va a poder hablar de homicidio, sino de tentativa de homicidio, porque todavía no hay muerto, ¿no? Y si se entera a la segunda, quizás lo una al primer proceso, o si se enteró la segunda y no había noticia del primero, pues unificar a los dos en una sola tentativa de homicidio. No sé si me hice entender, doctor Bolívar. Sí, le entendí, yo solo me confundo en el nombre de los tipos penales. Sí, nomás. Ten cuidado porque eso es delicado, o sea, llegado el momento podrías tener una falla fuerte en la materia y en la adecuación típica de la materia, porque si confundes los tipos penales, pues entonces cuando hagas adecuación, por ejemplo, me dices que esto es un hurto o una cosa así, pues a mí se me puede salir una vena varicemental ahí tratando de entender tus parciales. Entonces hay que... me confunda, es que se me olvidan los nombres, es distinto. El Alzheimer, ¿no? Doctor Larrota. Buenas noches, profe. Hola. Compañero. Pues lo que está diciendo el doctor Bolívar, entonces, digamos, si uno lo trasciende, digamos, por mucho más tiempo, y como la tentativa de homicidio se queda como permanente, Está en shock, está en shock. Lo pone nervioso, doctora. Ya se durmió, ya se durmió. Se durmió. Doctor, no te duermas. Despiértate. No, ya me hablaste, ya estoy aquí. Entonces, profe, entonces sigue siendo como concurso homogéneo, ¿no? Sí, o sea, si la fiscalía las lleva por aparte y las toma como situaciones diferentes, es decir, en la primera vez lo toma como una tentativa de homicidio y luego hace o asume que es otra, pues serán varias tentativas de homicidios, pero por lo general la fiscalía lo que hace es que engloba todo en un tipo penal, o en homicidio o en tentativa de homicidio. Y no Dependiendo. importa como el tiempo, ¿verdad? No, el tiempo no es determinante, es más la intencionalidad, es más eso. Y sobre todo, pues, cuando la fiscalía tiene conocimiento de los hechos, ¿no? Porque, pues, obviamente no puede englobar todo en homicidios si todavía no hay muerto, ni puede tomar concursos cuando apenas se enteró la primera vez, entonces se dirá que es una sola tentativa de homicidio. O quizás trate de buscar una tentativa de homicidio, pero la tome como tentativa acabada, en el sentido en que es cuando se intenta rematar a la víctima. Entonces yo voy, te agredo y sé que estás en el hospital súper delicado y entonces yo voy a rematarte, a ver si ahora sí lo logro. En los casos de tentativa acabada, si yo logro el fin, me individualizan o me imputan todo completo por el homicidio. No toman la primera tentativa, sino que dicen, mire, es un proceso de ejecución que se dio en diferentes momentos. Entonces, primero le hizo esto, pero como se salvó, fue y lo intentó rematar en el hospital. Y lo remató, efectivamente lo mató allá. A veces no lo remató y entonces en ese caso se toma como tentativa de homicidio, pero se le aumenta la pena por la aproximación al momento consumativo. Y es que buscó de todas las formas posibles lograr la consumación del homicidio. ¿Listo, mi doctor Larrota? Sí, totalmente. Doctora, eso quiere decir que entonces de todos modos sí se podrían configurar incluso los 3 delitos, pero si se denuncian independientemente. Sí, señor. Esa es la diferencia. Ya, gracias. Listo, doctor. Doctor Ricardo Pérez. Profesora, buenas noches. Yo tengo una pregunta ante muchos casos que se dan cuando la tentativa transgrede al afectado. Transgrede quiere decir que a él lo puñalearon 3 veces y él quedó en silla de ruedas, por ejemplo. Pero este muere a los 2 o 3 meses. ¿Qué salida jurídica penal se le da primero para el homicida y luego para
para la sanción penal, si es que se queda en el delito de tentativa, porque en el instante fue una tentativa, pero muere después la persona por las complicaciones que tuvo ese afectado. Entonces, ¿cuál sería la? Porque por lo regular es lo que se da ante mucha gente que queda en sillas de ruedas o queda en estado vegetativo, por ejemplo. Ok, en ese caso, por lo general, la fiscalía, si captura en flagrancia, va a imputar tentativa de homicidio porque pues no hay homicidio, o sea, todavía no se ha muerto. Si se muere después, la fiscalía tiene una posibilidad que es una adición a la imputación. Y es que selecciona una nueva audiencia de imputación en donde le dice, mire, yo le había dicho a usted que era tentativa de homicidio, pero la persona falleció, entonces ahora vamos a continuar el proceso por homicidio. Esa es la salida que ha propuesto últimamente, estoy hablando de unos 4 años hacia acá, la Corte Suprema de Justicia. Antes, ¿qué se hacía? Se declaraba la nulidad de la imputación y se volvía a hacer la imputación. Por ejemplo, ahora, eso también se puede hacer eventualmente en un proceso en donde la persona acepte. Estamos hablando de allanamiento, de adiciones de imputación si la persona no aceptó los cargos. Pero ¿qué pasa si en la primera audiencia yo le digo tentativa de homicidio, el tipo dice acepto y ya lo voy a condenar y se muere? Ahora se muere la persona que yo había dicho que era tentativa de homicidio. Pues en ese caso tendremos que decretar la nulidad de la audiencia de imputación y volver a empezar la imputación y decirle, bueno, ya no es tentativa, ahora es homicidio. ¿Usted quiere aceptar los cargos de todas maneras? Si dice que sí, pues no pasa nada. Y continuamos normal. Si dice que no, pues no se puede y continuamos a juicio. ¿Listo? Okay. Gracias, licenciado. A ti. Doctor Gabriel Sebastián Arroyo. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, me devuelvo un poquito al tema de las clases de dolo, teniendo en cuenta lo que dijiste ahorita, que en lo del parcial sería dolo eventual. Lo que pasa es que yo consulté como una jurisprudencia donde me decía las clases de dolo, que era primer grado, segundo grado y tercer grado. ¿En dónde? No sé si me vas a compartir la pantalla para mostrar. Dale, espérate, ya te dejo porque eso sí lo quiero ver. Espérame un segundo. Pues es que por eso me nació la duda, o sea, si lo que yo estuve leyendo era mentira de San Google o fue que lo interpreté mal. No, lo que pasa es que a veces no es mentira de San Google ni es que lo interpretes mal, es que no es aplicable a este país. Espérame un segundo porque no encuentro en dónde está. Casi siempre es la segunda. Stop recording, share screen. Espérame porque por alguna razón no me está dejando. Y como dijo la profe, cualquier cosa que uno le coloque más a las cosas cambia todo el proceso. Sí, espérenme un segundo porque deben ser Países Bajos, ¿no? Pues es que o sea, digamos que me confundí un poco en la pregunta porque decía que según el artículo 22 creo que era qué clase de dolo era. Y pues en el artículo 22 solamente me habla del dolo. Entonces, sí, pues, pero hay dos dolos. Si nosotros los analizamos, vimos el dolo directo y el dolo eventual. Vimos el del no, sí, la tengo clara, profe, sino que quizás me dejó confundir cuando me dio por buscar clases de dolo y encontré dolo en primer grado, segundo grado y dolo eventual. Pues según lo que decía ahí, pues yo escogí el dolo en segundo grado. No, espérame un segundo porque me parece muy importante que lo hagamos en el sentido en que podamos ver qué fue lo que consultaste, pero no sé, es que no sé si se dieron cuenta que hoy amaneció diferente el Zoom porque nos colocó una vocecita cuando empezamos a grabar. Parece que se actualizó. Y entonces, en virtud de eso, ahora no me deja. Gabriel, ¿por qué no le envías a la profe por el WhatsApp para que ella lo pueda Claro compartir? que sí. Están hackeando. Lo coloco para todos porque no me deja por alguna razón. Enviarlo al chat. Envíamelo al chat de WhatsApp. Lo acabo de enviar al grupo de penal. Listo, pues ya el pantallazo de los 3 tipos de dolo que encontré y que creo que confundí. Listo. Genial, porque con eso de una vez miramos dónde es que están sacando eso de los dichosos dolos de primero, segundo y tercero, porque yo pensé que se la pasaban viendo Netflix, que es en donde hablan de películas gringas, en donde los dolos sí son de primero, segundo y tercer grado, pero acá no. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Listo? Guantantín que me está abriendo el WhatsApp web. Ya va. Qué raro que no me deje ahora compartir pantalla.
Ya lo dejó, ya, lo puedes compartir ya mientras, porque está como caído Vale. el web. Permíteme un segundo, Mauricio, acá ya. Ay, pero si hubiera sido bonito, ¿sabes qué? Que nos mandaras la fuente. Ya te la busco, profe. Profe, ¿tu camiseta es de un anime? Oiga, oiga. No, Doc. Listo, dale ahí. Profe, ahí ven la pantalla. Sí, sí, señor, estamos viendo. Hay 3 tipos de dolo según el fin que quería conseguir el autor del delito, dolor en Este primer muchacho está... grado. Este tipo es, este tipo de dolo es directo, es decir, la persona quería provocar un daño determinado. Dolo en segundo grado, en este dolo ocurren daños que no son el objetivo principal, pero que el autor sabía que se produciría para llegar a conseguir su plan final. Esto quiere decir que un mismo acto puede haber más de un delito doloso. Y el dolo eventual, todo delito que se produzca dentro del delito doloso que considera un dolo eventual, en consecuencia cualquier acción que produzca un daño en el proceso agrava la pena por el delito doloso. Doctor, déjame ver, por favor, ahora sí, en dónde obtuviste la información. Profe, si me regalas 5 minuticos que ya llego a la casa, te envío la fuente. Vale, listo. Mientras tanto, entonces, dejamos esta duda aquí abierta y ahorita la aclaramos, ¿vale? Ah, vale, profe, listo, muchas ¿Me gracias. haces un Quería favor? hacerte la pregunta antes de... Sí, ¿Me señora. haces un favor? Quitas la pantalla compartida para que podamos seguir mientras tú continúas. Esto es dejar de... Eso. Ya, profe, ¿me confirmas, por favor? Ya está, ya te estamos viendo a ti nomás. Ahora sí, dime, ¿qué pregunta Vale. tienes? No, la pregunta era esa, o sea, si esos dolos se aplicaban, porque pues yo vi que tú dijiste que era dolo eventual, pero el dolo eventual que tú ves ahí, yo lo interpreté como que hice todas las anteriores. O sea, el dolo eventual es cuando comete las otras dos también. Entonces, por eso me fui por el dolo en segundo grado, pero creo que entonces te entiendo que eso no aplica acá. No. Lo que pasa es que, mira, cuando yo les hablo, y de hecho por eso fui específica en el parcial, les dije según el artículo 22, estos dolos que tú estás hablando allí, que son de primer grado, de segundo grado, en no sé qué, son dolos que vienen catalogados desde la doctrina, no desde la ley. Por eso te invoqué el artículo 22, que solamente te habla de 2 dolos, del directo y el eventual. Realmente ni fiscalía, ni la corte jamás se refieren a dolos por grados, sino si es en dolo directo o si es en dolo eventual. Tú nunca vas a escuchar una imputación acá en Colombia o una condena en donde te hablen de un dolo directo de primer grado o un dolo directo de segundo grado, sino te van a hablar de dolo directo y de dolo eventual. ¿Listo? Ok. Profe, también es indirecto. Indirecto o eventual. Sí, señor. Gracias. Okay. Ya te comparto la fuente en unos minutos, profe. Gracias por Dale, aclararme la tranquilo, ten cuidado por ahí, más bien llega a tu casa y lo compartes tranquilo que todavía tenemos tiempo, ¿vale? Es que me da miedo que te pase algo en el carro. Llega a tu casa tranquilo, ¿listo? Doctora, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la manito? Ay, se me fue, estaba la doctora. Profe, era yo, sino que la misma doctora pregunta del doctor Abril. Si era dolo eventual o indirecto, era lo mismo, entonces quedó solucionado. Bueno, listo, mi doctora Gracias, querida. Doc. Ok. Entonces, ahora, después de haber hecho este recorrido por lesiones, dolos y demás, hemos terminado con el último principio para resolver los concursos aparentes que se llama el principio de alternatividad. Vamos a ver otro ejemplo para que nos quede aún más claro. ¿Listo? Ya vimos la posibilidad de que se dé entre dolo y entre lesiones y de paso revisamos un poquito y repasamos un poquito de dolos y ayudamos con el, perdón, entre homicidio y lesiones. Y de paso revisamos un poquito los dolos y analizamos el parcial de los compañeros. Entonces, eraser. ¿Dónde está? Listo. Vamos a ver. Vamos a ver este segundo caso. ¿Listo? Entonces aquí, caso 2. Caso 2. Entonces, Pipe es patrullero de la Policía Nacional. Dentro de un procedimiento de captura
incauta un celular con el que al parecer se estaba realizando una extorsión. Y B, observa que se trata de un celular muy costoso. Yo no sé de celulares costosos, no sé, un iPhone, un Huawei de última generación. Nokia 1100. Un Nokia. ZT. Efectos prácticos es la vaina más cara que se puedan Alcatel. imaginar. Ahora, un celular muy costoso y se lo queda para luego regalárselo a su novia, la tóxica. ¿Listo? Esa es la conducta. Entonces la fiscalía realiza la siguiente imputación. En calidad de autor de hurto agravado en concurso heterogéneo con peculado por apropiación. Entonces, en el caso del hurto agravado, nos habla del artículo 239, 241, ya le digo numeral qué, vean los numerales. 239, 241. No, 241 no. Digamos que sobre el 240. ¿Qué lo hiciste? No, pero se había unos 240 ya me acordé. Agravado por la confianza. Nos están presentando parcial hoy. Numeral 2. 241, numeral 2. Me preguntaron una cosa a responderles. No sabía. Chicos. Mira, Felipe, el micrófono. Mira, bueno, Escobar. Ya le cerré el audio. Cerramos audios ya. Y vamos a hablar de peculado por apropiación, que es el 400. Peculado culposo por aplicación, por uso, por aplicación oficial. El 397 es. Peculado por apropiación, artículo 397 del Código Penal. ¿Listo? En la primera, la Fiscalía señala que el delito de hurto agravado se da porque, acá digamos lo que fue simultáneo, porque él se apoderó de una cosa mueble ajena que le había sido confiada en virtud de su labor como funcionario público. Es decir, él tenía acceso al elemento gracias a la confianza que estaba depositada en él por parte del Estado para poder incautar elementos, como policía que era. Y el peculado por apropiación, dice la Fiscalía 397, perdón, no 391, sino 397, en donde dice, el servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que ésta tenga parte o de bienes o fondos para fiscales o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Ven los dos delitos? O sea, la Fiscalía dice, es hurto y es peculado. Hurto agravado por la confianza, porque siendo servidor público tenía la confianza del Estado para incautar los elementos y él, aprovechándose de esa confianza, se guardó el celular y se le entregó a su novia la tóxica, es decir, en favor de un tercero.
hurto agravado por la confianza en favor de un tercero. Y en concurso heterogéneo con peculado por apropiación, porque en su calidad de servidor público se apropió de un bien de un particular que se le había confiado en ocasión de sus funciones y bajo el cual tenía la custodia del elemento. En este caso específico nos encontraremos frente a un concurso de tipo aparente que se resuelve a través del principio de alternatividad. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros analizamos la conducta específica de Pipe, primero encontramos que Pipe es un sujeto activo de carácter calificado y realizó la conducta en virtud de eso. Es patrullero de la Policía Nacional. Una de las dos conductas es de sujeto activo calificado. El hurto agravado o el peculado por apropiación. ¿Cuál de los dos es de sujeto activo calificado? Peculado. El hurto grabado. Peculado, no. El peculado porque dice el servidor público que. El hurto dice el que, o sea, es un sujeto activo simple. Mientras que en el peculado por apropiación se necesita ser servidor público. Y efectivamente, patrullero de la Policía Nacional es un sujeto activo calificado, que en este caso es un servidor público. Dentro de un procedimiento de captura, incautó el celular con el que al parecer se estaba cometiendo una extorsión. ¿Qué hizo él? Él está en desarrollo de sus funciones. Y en virtud de esas funciones, él se apropia de un elemento que incautó, que fue un celular, y que él tenía la calidad de custodio de ese celular, y que se lo entregaron en virtud de sus funciones. O sea, él hizo todo esto como servidor público. En consecuencia, el tipo penal que describe mejor la conducta de lo que hizo Pipe no es el hurto agravado, es el peculado por apropiación. El peculado por apropiación es el hurto, pero por parte de servidores públicos. Y en este caso, como él lo hizo con su calidad de servidor público, pues es peculado por apropiación y no hurto agravado. De manera que las conductas son alternativas. O se realiza hurto agravado o se realiza peculado por apropiación en este caso. ¿Listo? ¿Claro, doctores? Ok. Profe, Doctora, no, a mí me quedó la duda, profe. ¿Y por ser servidor público Vuelve al tiene cuadrito, profe. un agravante? Ya vamos para allá. Ok. Vamos a volver aquí al cuadrito. Y vamos a analizar los agravantes. En el caso específico del 241, entiendo que es donde tú me estás señalando el agravante. 241, numeral 1, aprovechando calamidad, infortunio, peligro común. 2, aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa en el agente, valiéndose la actividad de un imputable por persona disfrazada o aduciendo calidad de supuesto o simulando autoridad o invocando falsa orden de la misma, sobre equipaje de viajeros en el transcurso del viaje en hoteles, aeropuertos, muelles, terminales, sobre objetos puestos a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación, sobre cerca de predio rural, cementera, productos separados del suelo, máquina o instrumento de trabajo dejado en el campo, en lugar despoblado solitario, con destreza o arrebatando cosas, sujetos que las personas lleven consigo por dos o más personas que se hubieran reunido o acordado para cometer el hurto, en establecimiento público abierto al público, sobre efectos y armas destinados a la seguridad, sobre los bienes que conforman el patrimonio cultural de la nación, sobre petróleo, sus derivados o que sustraigan un oleoducto, gasoducto, poliducto o fuentes inmediatas, y sobre materiales nucleares, elementos o radiactivos. Tal como ves, doctora, en ninguna de las circunstancias de agravación del 241 aparece el hecho de ser servidor público. En ninguna. ¿Ves? Entonces, el hurto no trae circunstancia de agravación específica cuando se realiza ser servidor público. El que trae la calidad de servidor público es el peculado por apropiación. Ojo, pero no es que siempre que un servidor público realiza actos de apoderamiento es peculado por apropiación. Es que se necesita que se den los demás ingredientes normativos del tipo del peculado por apropiación. Es decir, que él realice el apoderamiento en virtud de sus funciones. Si, por ejemplo, este Pipe, que es patrullero, no está de servicio, no está cumpliendo con sus funciones, se mete a un D1 y se roba, qué sé yo, dos botellas de trago, pues ahí no será un peculado por apropiación, sino que será un hurto. ¿Por qué? Porque él no lo realiza en virtud de sus funciones y no lo hace en calidad de servidor público, sino lo hace como un particular. En este caso específico, Pipe accedió al elemento
en este caso un celular, porque él era el custodio, él fue el que incautó el elemento, entonces él lo tiene que custodiar hasta tanto lo entregue definitivamente a la Fiscalía del Almacén de Evidencias. Y en vez de eso, lo que hizo Pipe fue quedarse con el celular, precisamente en desarrollo de sus funciones y abusando de sus funciones como servidor público de patrullero de la Policía Nacional. En ese caso, la conducta que se configura es peculado por apropiación y no hurto agravado. Entonces, si la Fiscalía imputara a las dos, es un concurso aparente que por principio de alternatividad se resolverá así. ¿Listo? ¿Está claro, doctora querida? Sí, señora, muchas gracias. Listo. Doctora Sandra Calderón, ¿qué pregunta tienes? Doctora, o sea que podríamos decir en un caso específico, un ejemplo de peculado, sería el caso, perdone la redundancia, de este señor que era funcionario de la Universidad Distrital y que se apoderó de una cantidad de dineros. Repíteme otra vez porque no te entendí. El caso del señor Wilmar creo que se llama, Muñoz, que era funcionario de la Universidad Distrital, que se apoderó de 13.000, 12.000 millones de pesos. O sea, él, perdóneme, se los robó. Pero entonces, como era funcionario público, ¿eso es especulado por apropiación? Sí, señora. Gracias, doctora. Ok, mi doc. Porque era funcionario público que lo hizo en cumplimiento de sus funciones. Es decir, gracias a ser representante legal o director o como se llame, rector de la universidad, él utilizó ese dinero o se robó ese dinero que es del Estado, porque es una entidad de carácter público, que es la Universidad Distrital. Es más, creo que él se robó una parte y el otro se lo mecateó en chinitas, ¿no? Como que le gustaban las fufurufitas y por allá fue y se los gastó en eso. Hasta donde sé. ¿Listo? No, en serio, eso escuché que hizo. Pues yo también escuché eso y que se gastó en las tarjetas de crédito. Licenciada, se escucha bonito cuando se dice la grillita. Ya, okay. O sea, ¿sabes cómo se oye más bonito, mi querido doctor? Con una mujer de moral distraída y útero complaciente. Algo así como muy bonito en vez de la grillita. Pero bueno. Y no será mejor una la comprensiva. Listo. Doctor Bautista, William Bautista. Buenas noches, profe. Profe, este sería como el mismo caso de los militares que se encontraron una caleta como de 10.000 millones de pesos que Sí, lo señor. cogieron para ellos, ¿sí? Sí, señor. Ok. ¿Listo? Ahora, hay una pregunta por ahí que tiene nuestro querido doctor Villa, que dice, si una persona es condenada a 18 meses, no la había visto, doctor, tal vez le hiciste en el momento que estábamos viendo homicidio y tentativa. Si una persona es condenada a 18 meses de lesiones personales contra Juan y luego es condenado por otro cargo de lesiones personales contra Pedro, puede ir a la cárcel, creo que es contra Juan también, puede ir a la cárcel por su peligrosidad. La peligrosidad es elemento para imponer medida de aseguramiento y está señalada específicamente, hay criterios específicos que eso ustedes lo van a ver cuando van a ver procesal penal, que les dice a ustedes en qué momento se puede imponer una medida de aseguramiento. No sé si el doctor Villa está todavía con nosotros. ¿Nos estás escuchando, doctor Villa? Doctor Villa. Señora, Estamos mío. no quiero hablar. Señor, ¿no quieres hablar? Ok, doctor Villa, mira. En el caso específico de lo que tú mencionas, en la peligrosidad se tiene en cuenta para imponer una medida de aseguramiento. Las medidas de aseguramiento, según el artículo 307 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, Ley 906, no del Código Penal, establece varias circunstancias para imponer una medida de aseguramiento. Y entonces nos dice primero que la medida de aseguramiento se muestra necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio a la justicia, es decir, obstrucción a la justicia. Segundo, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Y tercero, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso. Frente al primero, que la medida de aseguramiento se establezca porque puede haber obstrucción a la justicia. La obstrucción a la justicia está desarrollada en el artículo 309 y dice que se entenderá que hay obstrucción a la justicia cuando existan motivos graves o fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir,
ocultar o falsificar elementos de prueba, o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación. Si no está bajo alguna de esas circunstancias, no hay obstrucción a la justicia. Segundo, cuando la persona sea un peligro para la comunidad. ¿Cuándo es un peligro para la comunidad? Que eso es lo que no le explican a uno los medios de comunicación cuando salen a despotricar de los jueces porque dicen que tal dijo que no era un peligro para la comunidad. Es porque no demostraron esto. Peligro para la comunidad. Cuando la persona, cuando existan las siguientes circunstancias. La continuidad de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales. Tienen que establecerse, la fiscalía tiene que demostrar que esta persona hace parte de una organización criminal. De lo contrario, no se da el primer presupuesto. ¿Qué artículo es? 310 del Código de Procedimiento Penal, o 307 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. 2, el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos, o sea, qué tan graves son los delitos que le imputan y cuánto le están imputando. 3, el hecho de estar disfrutando de mecanismos sustitutivos de la pena de libertad, de la pena de la libertad por delito doloso pretenitencional, es decir, cuando a esta persona le dimos libertad condicional, cuando le impusimos o le dimos una domiciliaria, por ejemplo, y se salió de la domiciliaria a delinquir. Eso es peligro para la comunidad. La existencia de sentencias condenatorias, como dice el doctor Villa, dice, para la peligrosidad, si ya le dictaron una sentencia condenatoria, sí, pero eso es perspectiva para imponer medida de aseguramiento por un nuevo hecho, no para condenarlo o para darle más pena, ¿listo? Cuando se utilizan armas de fuego o armas blancas y cuando el punible sea abuso cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años, cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada. Si no estamos frente a ninguna de esas circunstancias, no hay peligro para la comunidad. Peligro para la víctima. Se entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado cuando existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar contra ella, su familia o sus bienes. En este caso específico, si por ejemplo, a la segunda vez, en el caso que veíamos revolviéndonos al de Pedro porque no había visto la pregunta del doctor Villa, se le capture en la segunda oportunidad, pues ya tenemos que hay dos situaciones diferentes en donde ha atentado contra la vida de la víctima. Si lo dejamos libre, va a matarla. Entonces, es un presupuesto para imponer la medida de aseguramiento. Pero es que la medida de aseguramiento trae muchos requisitos. Los que leímos son algunos. Entonces, cuando la fiscalía no prueba efectivamente esos requisitos, el juez no puede imponer la medida de aseguramiento. Entonces, los medios de comunicación se vienen en contra del juez. Dicen, es que el juez, ¿cómo va a decir? Y no le puso medida de aseguramiento. ¿Y por qué? ¿Cómo así que no es peligro para la comunidad? Pero es que no se trata del hecho, se trata de qué probó la fiscalía para imponer la medida de todos estos requisitos. Si no los probó, pues el juez no puede imponer la medida. ¿Listo? Normalmente es problema de la fiscalía. Siempre. Doctor Villa, espero le haya quedado. Muchas gracias, mi doctor. Te acabo de enviar el... Ah, ok, me enviaste el link. Profe, te acabo de enviar la fuente al chat del Zoom. Listo, Doc. Esperamos un segundo y entonces lo compartimos. Chun, 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 chun. Chun, 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 chun. ¿Dónde estás? Share. Tal vez está aquí. Ahora no me lo deja ver. Ah, ya sé dónde lo abrió. Espera un segundito porque fue que me lo abrió por otro navegador. Acá. Este es el que nos compartiste, ¿sí, mi doctor? De la fuente Sí, donde señora. Sí, señor. Conceptosjurídicos.com.co, o sea que supuestamente es Colombia. Dolo. El Código Penal colombiano establece en su artículo 22 la definición de dolo, a saber la conducta de realizar por cualquier hecho constitutivo de infracción penal de forma intencional. También puede considerarse dolo la conducta de probablemente realizar una infracción aunque su producción haya sido dejada al azar. Aprendamos a detalle qué significa esto. ¿Cuándo un delito es doloso? Bueno, Lo cierto es que la mayoría de los delitos se consideran dolosos. Sin embargo, hay algunos que se efectúan por imprudencia o negligencia, esos son culposos y estos no deben ser considerados delitos dolosos. Por ejemplo, atropellar a una persona que no se le vio cruzar la calle. Clases de dolo. Hay tres tipos de dolo según el fin que quería conseguir el autor del delito. ¿Y de dónde sale eso? Si el 22, como cuando tú lo lees, no está. Dolo en primer grado, dolo en segundo grado y dolo eventual. En el 22 solo está el dolo directo y el dolo eventual, pero no aparecen en grados. Diferencia entre dolo y culpa y papá.
Sí, esta clasificación de los dolos por grado son de tipo doctrinario, no son de tipo legal. Y de hecho la Corte acepta el dolo directo y el dolo eventual. Habla de otros dolos de carácter doctrinario como el dolo de ímpetu también, pero no habla de dolos de primer y segundo grado. ¿Listo? Ok, profe, vale. Sí tenía esa duda porque cuando escuché que dijiste que era el dolo eventual, incluso justifiqué todo lo que decías, que porque era plena hora pico, media hora donde todo el mundo almuerza, todo bla, bla, pero lo coloqué como dolo en segundo grado, pues basado en lo que decía ahí. Entonces veo que la embarré. Pero era esa mi duda, profe, como para no seguir cometiendo el error. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ti. Doctora Aura Negro. Doc, buenas noches. Doc, mire que estaba mirando acá en el libro de la colección universitaria de Legis y en un mapa que tiene ahí conceptual también aparece los dolos por tipos. Sí. Porque son doctrinarias. Por ejemplo, si ustedes buscan en el libro del doctor Pavón Parra, Manual de Derecho Penal General, que de por sí es un libro bastante gordito. Ese fue mi primer libro que yo compré cuando me gradué. De esos que uno dice, este libro es mío. Ya ustedes ahora no son de esa generación de tener los libros ahí, pero pues los que sí éramos de generación de tener los libros ahí, pues comprábamos los libros. Ese libro de Pavón Parra, que además tiene doble propósito, te enseña derecho penal y si lo cargas te sirve de defensa personal porque puedes matar a alguien si le das en la cabeza con ese bendito libro tan grande, te explica todo muy, muy esquemático, es muy clarito, es decir, el de penal general te enseña los dolos, te enseña la culpa, la preterintención, y en el de penal especial, en el manual de penal especial, coge uno por uno los tipos penales y hace las clasificaciones de acuerdo a lo que, de acuerdo a lo que estamos viendo. El viernes creo que empezamos clasificaciones de tipos penales y los vimos según su estructura. ¿Recuerdan? Que veíamos tipos penales fundamentales o simples, veíamos dos complementarios, veníamos tipos penales simples o compuestos. Todas estas estructuras las utiliza el doctor Pavón Parra en su libro y pueda que las llame diferente. Cada doctrinario hace clasificaciones propias. Estas de los grados son de doctrinantes, de diferentes doctrinantes. Pero por eso, desde el punto de vista del artículo 22, que no es doctrina, sino es ley, solamente aparecen dos tipos de dolo, el dolo directo y el dolo eventual. ¿Listo, mi doctora querida? Listo, mi doc, muchas gracias. A ti. Listo. Ahora sí. Doctora Hermida, señora. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Para preguntar, por ejemplo, sobre el peculado por uso de un servidor público, por decir algo, a ellos les confían cierta maquinaria de uso público, entonces ellos la toman y la utilizan para su uso personal, por decir algo, entonces eso también es peculado. Sí, señora, peculado por uso es por darle un uso diferente, que está en el 398. El servidor público que indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones en el que tenga parte o de bienes particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado en razón o ocasión de sus funciones incurrirá en prisión de 16 a 72 meses. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una moto de dotación de la Policía Nacional y se la presto a mi mujer para que vaya y haga mercado, entonces pues estoy usando un bien de uso público que me fue confiado a mí en virtud de mis funciones como servidora pública y yo voy y se lo presto a alguien más para que lo use. Está bien, no lo está dañando, no se está apropiando de él, pero sí lo está usando. Y ese uso es específico para funciones del cargo, no para ir a hacer mercado. ¿Listo? ¿Listo, mi doctora Herminda? Ok. Listo. ¿Preguntas hasta ahí, chicuelos? Ok. Doctora Herminda, de nuevo su merced. ¿Se le olvidó preguntarme algo? No, doctora, muy amable. Ok. De pronto es que se le saltó la manita. Listo. Entonces, ya vimos concursos reales, concursos aparentes. Concursos reales son los homogéneos, los heterogéneos, que a su vez pueden ser sucesivos o simultáneos, y los concursos aparentes son en los que pareciera haber un concurso homogéneo o heterogéneo,
pero que realmente no están. Y entonces los resolvemos por alguno de los principios que vimos entre la semana pasada y el día de hoy, que son 4, que son el principio de especialidad, el principio de absorción, el principio de subsunción y el principio de alternatividad. ¿Listo? Ahora, vamos a empezar o vamos a terminar hoy con las clasificaciones de los tipos penales. Ay, son las 9:40. Bueno, no les voy a robar mucho tiempo, niños. Doctora Milenita. No, Ana Milena, sí. Ana Milena. Doctora Anita, ¿hasta dónde vimos nosotros de este cuadro? De este... ¿Les estoy compartiendo el documento? ¿Sí o no? Sí, yo nos estoy compartiendo. Sí, señora. Ok. Señora. De estos criterios yo sé que no los hemos visto todos, pero no recuerdo si vimos todos los de según su estructura o solo algunos. Solo el primero, profe. ¿Solo el primero? Sí, señora. Ok, listo. Vamos a ver esta clasificación. A ver si vamos, lo bueno es que vamos viendo varias cositas, ¿no? Ya tocamos lesiones personales y eso ya pues es un avance grande en penal especial. A ver si vamos terminando nuestro primer bien jurídicamente tutelado. Importante. Yo no he dicho nada de que no voy a dar la nota del parcial. Claro que voy a dar la nota del parcial. Lo que pasa es que no los he calificado. Es que alguien me escribió por hecho. Tú no la dabas, pero la estabas haciendo por WhatsApp para no interrumpirte más la clase. Vale, sí, no, las notas siempre se las doy. Lo que pasa es que no he revisado todos los parciales porque a pesar de los ejercicios de exoneración hubo muchos grupos, muchos del grupo A y muchos del grupo B que tuvieron que presentar el ejercicio. Como ustedes lo entregaron anoche a las 8, pues realmente no es que sea tan rápido analizar tantos parciales y más cuando son de preguntas de análisis. Entonces, de pregunta abierta, hay que analizar todo lo que dijeron y cómo los construyeron para poder hacer la calificación. ¿Listo? Entonces me demoró un poquito. Vale, sí, señora, gracias. Pero sí les doy la nota. Claro, doctores, ¿cómo creen que no les voy a dar su nota? Listo. Clasificaciones. Entonces, estamos viendo la clasificación de los tipos penales y la vamos a ver de acuerdo a 4 grandes clasificaciones. No es que solo sean estas. Eso también depende de los doctrinantes. Pero vamos a ver estas que son como las más aceptadas. ¿Listo? Entonces, la primera, el primer criterio para clasificar los tipos penales es según su estructura. Nosotros veíamos que habían unos tipos básicos o fundamentales y en contraposición encontraremos unos tipos subordinados o complementados. Un tipo penal no puede a la vez ser básico y subordinado. O es básico o es subordinado. Pero es posible que un mismo tipo penal se pueda clasificar en alguna de las otras que vamos a ver según su estructura y en muchas de las otras clasificaciones según su contenido, según el sujeto activo y según el bien jurídicamente tutelado. ¿Listo? Entonces, veíamos que el primero, según lo que me dice Milenita, alcanzamos a ver el primero, que son los tipos penales básicos o fundamentales. Y decíamos que los tipos penales básicos o fundamentales se refieren a aquellos tipos penales que incluyen toda la descripción del tipo penal, es decir, la definición como tal del tipo penal, como por ejemplo, el homicidio, el hurto, el secuestro, el acceso carnal, el peculado por apropiación, el peculado por uso, en donde nos dicen exactamente qué es cada delito y cómo es que se comete. Esos son los básicos o fundamentales. Pero existen otros tipos penales que no se llaman así, que son subsidiarios, por decirlo así, o subordinados o complementados, que dependen por completo, son como una subclase, no más que una subclase, es como una clasificación o cualificación del tipo penal inicial, del básico. Dependen por completo de él para poderse entender. En muchas ocasiones se habla de agravantes, se habla de atenuantes, pero también es posible de una cualificación especial de la conducta. Vamos a ver cómo funcionan estos tipos penales. Entonces, borramos por acá. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos el tipo penal de homicidio, el tipo penal de homicidio nos trae claramente la definición de qué es un homicidio. El que matare a otro
Eso es un homicidio. Este tipo penal, este carácter básico, nos está describiendo plenamente qué es el tipo penal. Ahora, en lesiones personales también tenemos un tipo penal de carácter básico, que es el artículo 111. Y el artículo 111 del Código Penal nos dice: el que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud. Nos está diciendo claramente qué son las lesiones, que es causar a otro daño en el cuerpo o en la salud. Hablemos de otro tipo penal que ya conocemos: genocidio. El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, religioso, político o social, realizar alguna de las conductas que ya conocemos, como por ejemplo matar a los miembros del grupo, lesionar a los miembros del grupo, traslado de los niños del grupo, embarazos forzados, evitar nacimientos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Todos estos tipos penales nos están diciendo qué es el tipo penal en sí. Entonces, o sea, nos lo están definiendo. Esos tipos penales serán de carácter básico. Hasta acá. Denme un segundito. Estos de acá son básicos. Mientras que los de este lado, que vamos a ver a continuación, son subordinados porque dependen por completo de los otros tipos penales para poderlos entender. Entonces, por ejemplo, el tipo penal de homicidio respecto al tipo penal o las circunstancias de agravación del artículo 104. Entonces, en el homicidio tendremos acá el 103 y a este lado, si se dejara anotar, ya, acá, tendremos los agravantes del homicidio. En los agravantes del homicidio vamos a encontrar el contenido del artículo 104, en donde nos dice: la pena será de tanto a tanto si la conducta descrita en el tipo anterior se cometió. ¿Ves? Necesitamos, para entender el 104, leer el 103. Es decir, que el de agravantes del homicidio, es un subordinado de el homicidio, del tipo penal básico. Ahora, en las lesiones, el tipo penal de lesiones, el básico es el 111, pero del 112 al siguiente encontraremos las diferentes clasificaciones de tipos penales de lesiones teniendo en cuenta las circunstancias que analizamos: el tiempo de incapacidad, las secuelas, la ubicación de la lesión y el elemento con el que se cause. Y de acuerdo a eso, pues tendremos la pena correspondiente, que son los artículos del 112 al 116. Acá. No son autónomos y no se complementan, ¿cierto, profe? Sí, señor. Artículo 112 al 116. De hecho, si ustedes leen del 112 al 116, ya nos dice si la lesión consistiere en, y empieza así: si la lesión consistiere en, si la lesión consistiere en, pero no nos dice qué es la lesión o qué son las lesiones. Entonces, para entender estos tipos del 112 al 116, tendremos que ir al tipo penal básico, que son las lesiones. Acá. Acá no se deja corregir. Deme un momentico. Listo. Ahora sí. Si no, por ahí no me perdonan que escriba mal. Ya. El genocidio. El genocidio. El tipo penal de genocidio es el tipo penal básico.
Pero resulta que aquí vamos a encontrar unas circunstancias especiales dentro del genocidio, que son las circunstancias de agravación, pero están dentro del mismo tipo penal. Sin embargo, encontraremos otro tipo penal que es subordinado del anterior. ¿Por qué? Porque la apología al genocidio no nos dice qué es genocidio. Y si bien es un tipo penal aparte que podría considerarse básico, no logramos entenderlo sin el tipo penal de genocidio. ¿Qué es hacer apología al genocidio cuando yo no sé qué es el genocidio? Pues necesito ir al otro artículo. ¿Listo? Al 102. ¿Listo? Ahora, estos tipos penales subordinados también se podrán presentar en circunstancias como, por ejemplo, otros tipos penales aquí. Como por ejemplo el hurto simple, llamado así, se encuentra en el artículo 239 del Código Penal y nos dice el que se apodere de cosa mueble ajena. Son tipos penales básicos, nos está diciendo exactamente qué es apoderarse de cosa mueble ajena en provecho propio o de un tercero. Eso es un hurto. Entonces, este tipo penal es básico. Pero si nosotros vamos al contenido del artículo 240, encontraremos el hurto calificado, en donde nos cualifican la conducta de hurto. Y dice, si el hurto se realiza en estas circunstancias, ya no se llamará hurto simple, sino hurto calificado. Pero no nos dice que es el hurto, sino habla de las otras circunstancias especiales que hacen que la pena se dispare, igual que el hurto agravado. El hurto calificado lo encontraremos en el artículo 240 y el artículo 241 nos referirá el hurto agravado. 241. ¿Listo? Doctora, una pregunta. Entonces estamos hablando de un principio de especialidad, más o menos. No, más que de un principio de especialidad, porque recuerda que los principios son propios de los concursos aparentes. Estamos hablando de una clasificación general, de género como especie, para que me entiendas. O sea, como de cuerpo a parásito, ¿me entiendes? O de cuerpo a miembro. Entonces, ojo, el cuerpo principal va a ser el tipo penal básico, sin el cual el subordinado no puede existir. Entonces, por ejemplo, un brazo no puede permanecer vivo si no está conectado a un cuerpo. Entonces, el brazo serán los tipos penales subordinados y los básicos serán el cuerpo que mantiene vivo eso. O sea, no puede existir. El básico puede existir, pero el subordinado debe su existencia o necesita del tipo básico para lograrse entender. ¿Me hice entender, doctor? Sí, sí, completamente. Listo. Doctora, disculpe, es decir que esos tipos penales van como ligados, ¿no? Del básico al subordinado, ¿no? Sí, pero ojo, los tipos penales o son básicos o son subordinados, no pueden ser las dos. O sea, tú no me puedes hablar que el homicidio es básico y subordinado a la vez. No, o es básico o es subordinado. Entonces, el básico es el homicidio, el subordinado es el homicidio agravado. El básico es el hurto, el subordinado es el hurto agravado. El básico es el acceso carnal, artículo 212. Los subordinados son el 209, el 210, el 207, todos esos que establecen como cualificaciones especiales del acceso carnal. Entonces, esas eran. ¿Listo? ¿Claro, doctores? Claro, sí, señora, muy amable. Listo. Queridos doctores, son las 9:54, por hoy los voy a dejar ir porque ya no aguanto más la bostezadera del doctor Larrota, entonces hay que dejarlos dormir. Y el doctor Sebastián está en la calle. Gracias, Para que le doctora. pase algo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, profesora. Doctora, ¿nos puede dejar ver el cuadrito, por favor? Claro que sí, ya se los comparto. Señor doctor Larrota, ¿qué me preguntaba su merced? ¿No existen como más elementos como los especiales autónomos? Perdóname. Los especiales autónomos, es decir, que tienen el mismo elemento tipo penal básico, solamente con otras adiciones, es decir, el 106, homicidio piadoso, en donde pues la adición sería como la piedad,
o ponerle fin al Esas ya sufrimiento de la son persona. clasificaciones. Entonces, por ejemplo, cuando ya veamos esta otra, esas ya son clasificaciones de género a especie. Ya no de cuerpo a miembro, sino de género a especie. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el homicidio con el homicidio preterintencional, con el feminicidio, con el homicidio culposo, con el homicidio por piedad, son tipos penales autónomos y los otros no. ¿Por qué? Los autónomos serán los tipos penales, el homicidio como tal, que es el que trae la expresión, y los otros son subclases, en donde le incluyen un ingrediente normativo del tipo diferente. Entonces, homicidio culposo, el que matare con culpa. Homicidio preterintencional, el que preterintencionalmente matare a otro. ¿Ves? Están refiriéndose siempre a la definición básica del tipo penal de homicidio, solo que le incluyen un ingrediente normativo del tipo que los hace diferentes y entonces los clasifica y genera una relación de género a especie. ¿Vale, mi doctor? Sí, mi profe, ¿te puedo tomar Profe, una foto? Perdón, ¿puedo entonces, tomar una foto? Sí, ya me profe, trata. qué pena. Entonces, el homicidio por piedad. Sí, doctor, te escucho. El homicidio por piedad. ¿Es ¿Sería directamente? subordinado? Perdón, doctor, es que no escucho tu pregunta. ¿El homicidio por piedad qué? Pues el homicidio por piedad es Subordinada. No, es otra forma de clasificación de los tipos penales que es que fue que el doctor Larrota se adelantó un poco en el cuadro. Estamos viendo estos tipos básicos o fundamentales y también tenemos estos especiales autónomos que se refieren, especiales autónomos, sí, que se refieren a los que tienen la situación de género a especie. Entonces, dependen del tipo penal básico. Entonces, por ejemplo, son como subclases de este, para que me entiendas. O sea, son tipos básicos fundamentales el homicidio y el homicidio por piedad será un especial autónomo, porque es una modalidad especial de un tipo penal de homicidio. Es un homicidio especial, porque se realiza con piedad, y el preterintencional porque se realiza con preterintención, y el culposo porque se realiza de forma culposa, y el feminicidio porque es una estructura especial básica que se realiza respecto de mujeres o de circunstancias específicas que define el feminicidio. ¿Listo? Son clases, son subclases de homicidio, especificaciones, tipos penales de homicidio especiales. Pero ya esas las vamos a ver más adelante. Pero el homicidio por piedad directamente es homicidio doloso, sí. Sí, el homicidio por piedad es doloso, pero es con un dolo muy especial, porque es un dolo de amor. Es un dolo de piedad. ¿Listo? Listo. Doctores, ¿habrá sí alguna otra pregunta? Recuerden, mañana continuamos con clasificaciones del tipo. Espero mañana terminar toda la clasificación para que, Dios quiera, el miércoles comencemos con individualización de la pena. ¿Listo? Ahora Muy bien, sí. profe, gracias. Gracias, profe, que descanse. Doctora, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora. No, Muchas profe, muy gracias. amable. Buenas Chao. noches, compañeros. Doctor Larrota, es la mujer maravilla, ¿no? ¿Sabes qué te preguntaban? Es la mujer maravilla, doctor. Véala. Mira, la mujer maravilla. No, divina. Listo, doctores. Ahora sí que descansen. Bendiciones. Que estén muy bien. La mujer maravilla o la licenciada. Ni la una ni la Las otra. dos. Que estén muy bien. Hasta luego.